Es día 34 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Nuestro propósito es ayudarte a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y si te toma 1 año y 6 meses terminarlo, está bien. El objetivo es obtener una visión general de la Biblia leyendo cada palabra en su forma básica. La Biblia es el libro sobre Dios. Es el libro que Él nos dio para que lo conozcamos. El banquete de hoy se encuentra en Éxodo capítulos 13, 14, 15. Ayer leímos que los israelitas dejaron Egipto rumbo a la tierra prometida, pero habrá varias paradas para que conozcan la presencia de Dios. Desmenucemos lo descrito en Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dios declaró que todos los primogénitos de los israelitas, tanto de hombres como de animales, le pertenecían. Esto estaba estrechamente relacionado con la 10ª plaga y la Pascua. Dios había salvado de la muerte a los primogénitos de Israel y ahora debían ser consagrados a Él. Versículos del 3 al 10. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en el mes de Aviv. Dios les ordenó que celebraran la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua todos los años el día 14 de Aviv. No se podía encontrar levadura en las casas de los israelitas durante 7 días, como un recordatorio de lo que Dios hizo por los hebreos en Egipto. Y para enfatizar la importancia de vivir sin pecado en respuesta a lo que Dios ha hecho, repitió la ley para la fiesta de los panes sin levadura que dio en el capítulo anterior. Versículos del 11 al 16. Cuando los israelitas recibieran la tierra de Canaán, debían dedicar todos los animales primogénitos de sus rebaños y manadas al Señor y sacrificarlos. Ciertos animales como los burros podían ser redimidos ofreciendo un cordero en su lugar. Los hijos primogénitos también necesitaban ser redimidos. La Biblia explicará más sobre ese proceso más adelante. La dedicación de los primogénitos y el proceso de redención fueron diseñados para recordar a los israelitas cómo Dios había salvado a sus primogénitos durante la 10ª plaga en Egipto. Versículos del 17 al 19. Como Dios sabía que la fe de los hebreos era débil, no los guía hacia Canaán a través de la tierra de los filisteos porque había guerras en esa región, sino que los llevó hacia el sur, hacia el Mar Rojo. Moisés tomó los huesos de José para enterrarlos en Canaán como él había pedido. Por fe, José pidió que sus huesos no fueran enterrados en Egipto, porque creía en la promesa de Dios de que les había dado a los judíos la tierra prometida. Eso lo leímos en Génesis 50. Aproximadamente 400 años después, Moisés cumplió la petición de José al hacer que su ataúd fuera llevado a la tierra prometida. Versículo 20. Dios guía a Israel desde Sucot hasta Etam, al borde del desierto. Versículos 21 y 22. Los judíos nunca tuvieron que preguntarse qué camino tomar mientras viajaban por el desierto. Dios los guía con una columna de nube durante el día y una columna de luz durante la noche. Estos fenómenos milagrosos sirven como una manifestación de la presencia de Dios, que los estaba guiando hacia la tierra prometida. Además, tenían un propósito práctico. La nube proveía protección y sombra contra el agotador sol del desierto, y la columna de fuego les proveía luz y abrigo durante las frías noches en el desierto. Desmenucemos lo descrito en Éxodo capítulo 14, versículos del 1 al 4. Después de que los judíos habían viajado durante 6 días, Dios les dijo que acamparan junto al mar. Luego, el Señor endureció el corazón de Faraón para que su poder fuera conocido en todo el mundo. Dios permitió que Faraón creyera que los judíos estaban aturdidos y confundidos en el desierto. Faraón creía que podía destruir y volver a esclavizar a los judíos. Versículos de 5 al 9. Faraón creía que Moisés lo había engañado para que creyera que los judíos adorarían a Dios después de un viaje de 3 días por el desierto y luego regresarían a Gosén. Debido a que habían viajado durante 6 días, Faraón creía que Moisés había roto su palabra. Entonces el faraón tomó más de 600 carros y el ejército de Egipto y persiguió a Israel por el desierto. Los judíos habían observado directamente 10 plagas sobrenaturales, la columna de luz de Dios que los estaba guiando. Sin embargo, dudaron de él cuando vieron la tormenta de polvo a lo lejos proveniente de los 600 carros egipcios que avanzaban hacia ellos.
con el mar a un lado y cadenas montañosas a los otros 2 lados, entraron en pánico, porque no tenían forma de escapar. Gritaron y acusaron a Moisés de conducirlos a la muerte. Versículos 13 y 14. Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. Moisés mostró una gran fe en un momento en que el pueblo entró en pánico. Les animó a no tener miedo y a permanecer en silencio mientras Dios peleaba la batalla por ellos. Versículos 15 y 16. Cuando Moisés comenzó a orar, Dios le ordenó que enviara a los judíos al mar. Luego le ordenó a Moisés que levantara su vara con fe para que el mar se dividiera en 2 para que los judíos pudieran pasar. Esta vara fue la misma que Moisés tenía cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Eso lo leímos en Éxodo 4. Fue la misma vara cuando convirtió el Nilo en sangre. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 7. También fue la misma vara que hizo que las ranas subieran del río Nilo. Eso lo leímos en Éxodo 8. Versos 17 y 18. Dios declara su intención de endurecer el corazón de los egipcios, obligándolos a seguir a los israelitas y caer en una trampa que ellos mismos han creado. Con esto no solo manifiesta su poder soberano, sino también establece su honor, tanto entre los egipcios como entre los israelitas. Dios desea que los egipcios reconozcan su supremacía y autoridad a través de los acontecimientos venideros. Versículos 19 y 20. El ángel del Señor, que había estado guiando a los israelitas en la columna de nube y fuego, se movió entre Israel y los egipcios e impidió que los egipcios entraran al campamento israelita. Versículos 29 al 31. En uno de los milagros más grandes de Dios, Él dividió sobrenaturalmente el mar Rojo delante de los israelitas con un fuerte viento. El viento secó el lecho marino para que los hebreos pudieran cruzar el mar caminando sobre la tierra firme. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron, pero Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. Dios hizo caer los muros de agua sobre el ejército egipcio y todos se ahogaron. Después de ver el gran poder de Dios, el pueblo creyó en el Señor y en su siervo Moisés. Desmenucemos lo descrito en Éxodo capítulo 15. La reacción emocional de Moisés inmediatamente después de que Dios salvó a los judíos del ejército del faraón fue entonar un cántico de alabanza por su salvación inmerecida. Este es el primer cántico de la Biblia. Con él, Dios nos proporciona un modelo para adorarlo. Versículos del 1 al 19. Esta poética celebración es un magnífico himno de agradecimiento y adoración a Dios por sus poderosos actos de salvación y juicio. El cántico relata los acontecimientos del cruce del Mar Rojo, la destrucción del ejército del faraón y el asombro y temor que la victoria de Dios inspiró entre las naciones circundantes. El cántico también expresa confianza en la futura guía y protección de Dios para su pueblo y su promesa de llevarlos a la tierra de Canaán y la afirmación que Dios es un santuario para Israel. El cántico glorifica los atributos de Dios, de poder, santidad, fidelidad, misericordia y soberanía. Encapsula a Dios como nuestra roca, fortaleza, la fuente de nuestra salvación. Es uno de los cánticos más antiguos, importantes y hermosos de la Biblia, y ha influido en muchos otros cánticos y salmos a lo largo de las Escrituras. Versículos 20 y 21. También se nos dice que Miriam, la hermana de Moisés, después del cántico de Moisés, cantó acerca de un caballo y su jinete, que serían arrojados al mar. Moisés había cantado acerca del jinete llamado Faraón. Parece que Miriam cantó acerca de un futuro caballo y jinete, porque Dios la llama profetisa. Miriam tomó una pandereta y cantó alabanzas a Dios con todas las mujeres de Israel. Versículos 22 al 27. Los israelitas viajaron desde el Mar Rojo hacia el desierto de Shur. Durante 3 días no lograron encontrar agua. Frustrados y sedientos, llegaron a un lugar llamado Mara, pero el agua era amarga e imbebible,
por lo que comenzaron a murmurar contra Moisés. 3 días antes cantaban alabanzas a Dios, ahora se quejan de las aguas amargas de Mara. Esta fue su segunda rebelión en el desierto. La primera ocurrió cuando Faraón los perseguía. Eso lo leímos en Éxodo 14. Incluso después de esta segunda rebelión, Dios no los castiga, sino hizo que Moisés arrojara un tronco al agua para endulzarla. En Mara, Dios hizo un pacto con los hebreos prometiéndoles sanarlos y protegerlos de las enfermedades de Egipto si lo honraban y obedecían sus instrucciones. Él se declaró a sí mismo el Señor que los sana, Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Amado lector, de los actos y acciones de Dios que observaste en la lectura de hoy, ¿qué o cuál de ellos llamó más tu atención? El mío viene de Éxodo 13, del día de la Pascua. El 14 de Aviv debía ser conmemorado por los hebreos para recordar que Dios los había liberado de la esclavitud. Pero, sin que los hebreos lo supieran, también se conmemoraba algo que en ese mismo día vendría casi 1500 años después. El Cordero de Dios, Jesús, iba a ser asesinado para dar su sangre y liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Jesús fue asesinado el día de la Pascua, y a través de la fe en su sacrificio, recibimos el perdón de los pecados y llegamos a una relación correcta con Dios. Su sacrificio pagó el precio de todos los pecados, nos redimió de la pena que impone el quebrantamiento de la ley de Dios y nos liberó para vivir con rectitud. ¿No son estas buenas noticias? Sí, lo son. Dios es mi deleite. Te invito al banquete de mañana en Éxodo capítulos 16, 17, 18. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia. Será hasta la próxima.